Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a una nueva edición del Origiverde, donde resuena el origen, programa 107, jueves 16 de junio de 2016. La saludo a Fernanda porque no pudo venir, tuvo un problemita allá por su zona, nada importante, pero no llegó. Así que te mando un beso grande, Fernanda, si estás escuchando, si estás logrando escuchar el programa hoy. Bueno, cuando tenemos invitados especiales, vamos al punto directamente, que es lo que nos sucede hoy. Inclusive hoy es un invitado muy especial. Lo conocemos hace muchísimos años, pero es la primera vez que nos vemos. Estamos con alguien que nos va a hablar acerca de la medicina ancestral y de los caminos espirituales. Se trata de Alejandro Korch Lerena, un reconocido autor que encontró su sanación a través del camino espiritual indígena y que nos presentará, entre otras cosas, su último libro. Pero vamos a hablar algunas cosas con él. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación. No, un placer estar acá contigo, gracias. Gracias. Alejandro, nosotros sabemos algo de tu historia personal, que es una historia personal muy particular, dura en muchos aspectos. Pero tal vez a nuestros oyentes sería interesante que le cuentes cómo fue que ingresaste al camino espiritual, ¿no? Y de las medicinas ancestrales y qué relación había con esa historia, ¿no? Bueno, buscando la historia de la desaparición de mis padres y para qué yo estaba vivo, cuál era el sentido de mi vida, terminé encontrándome que solo con la búsqueda de visión en ese momento de mi vida se me abría esa oportunidad. Fui a la búsqueda de visión, que es un retiro de Vision Quest, como decías vos hoy, de los indios de Norteamérica, que en Uruguay se sostiene hace más de 22, 23 años por la familia del Camino Rojo, hoy devenida en familia del Camino de los Hijos de la Tierra. Cuando hice mi experiencia, terminé encontrando las respuestas que tanto anhelaba, a través de visiones directas, no de creencias, sino de experiencias mías, directas con el espíritu, y sanando las heridas que traía en mi corazón. Lo que me sanó no fue solamente la información, sino la vivencia y la reparación en el espíritu del sentido de mi vida y para qué estaba ahí. Eso hizo que yo escribiera libros autobiográficos compartiéndolo. ¿Qué edad tenías ahí? 24, fue un proceso, no fue un momento solo, pero sí tiene grandes mojones ese proceso. Y digamos que yo soy un gran desconfiado que fui por lana y volví trasquilado. No era, mi intención no era tanto servir a Dios, sino estar centrado en cuál era el sentido de la vida. Y cuando escucho de los pueblos originarios el que tener fe era algo muy peligroso y que uno podía tener una relación directa con el gran espíritu, como cada uno lo quisiera llamar, eso a mí me llama y me dice, bueno, a ver, si eso es así, lo quiero probar. Y termino haciéndome a hacer los retiros de ayuno debajo de un árbol en un monte nativo, con un hombre de medicina sosteniendo y toda una familia sosteniendo que yo estuviera solito debajo de mi árbol, haciendo lo único que podemos hacer frente al espíritu, que es mostrarles con nuestro tiempo, con nuestra dedicación, con nuestro esfuerzo, que realmente yo necesitaba tener esa respuesta para mi vida. ¿Por qué le podía dar al espíritu que lo tiene todo? Lo único que podía poner era mi fuerza de voluntad ahí, y bueno, me quedé, y la ley del espíritu tiene leyes claras como la ley de la naturaleza, como la ley de gravedad, leyes que responden. Y bueno, el ayuno, la fuerza de voluntad en el corazón, y el estar acompañado por alguien que te esté cuidando, siempre va a dar buen camino, ¿no? Por alguien que sepa lo que está haciendo en el espíritu, digamos. Vos me hablabas del Camino Rojo. ¿Qué es exactamente el Camino Rojo? El Camino Rojo es la tradición que une a todos los pueblos desde Alaska a Tierra del Fuego, que nace como una tradición de Norteamérica de reconocer el mismo lugar en común, que todos somos rojos de la sangre. Y en este caso en particular es un indio purépecha, Aurelio Díaz Tecpancali, que tiene una visión en particular y que es apadrinado por un anciano Wallace Black Elk, Zapá, lo conozco, Wallace. Ahí está. Lo conocí, va. Y sí.
Y él, cuando tiene esa visión, Wallace lo respalda porque otros abuelos no querían, y Aurelio sale en 1992 hacia todas partes, y cuando llega a Uruguay es recibido por un montón de personas uruguayas que querían reencontrar sus raíces indígenas en un pueblo que había tenido un genocidio, en realidad un etnocidio, porque se había matado una forma de vida. Ese fue el primer camino que yo empecé a recorrer. Luego de tener unos años de camino, tengo unas visiones de que tenía que completar otra parte de mí yendo a hacer el camino guaraní, en este caso la rama del Ñanderecó. Y ahí... ¿Cómo te llegó eso de que tenías que recorrer el camino guaraní? Bueno, son cosas en radio. Bueno, lo que podamos explicar. Sí, lo voy a decir. Está contado en el segundo libro, La Unión de la Familia, para quien quiera el cuento con detalle. Prestemos atención, bueno, hola, estoy saludando a algunos los oyentes, Doria Elena de Venezuela. Alejandro, ¿todos tus libros se consiguen hoy o tenemos alguno agotado? Puede haber algún agotado, pero en general están. Sí, en general están. Bueno, es importante porque Alejandro tiene varios libros donde está narrado todo esto. Y cuando yo digo, no es por vender libros, que no ya sabemos, no es el propósito, sino porque son historias muy sagradas que tienen una intimidad muy profunda y que el modo de compartirlo fue a través de los libros para que realmente respetar al espíritu de ese momento y a respetarme a mí mismo también, en lo sagrado de abrir mi vida, mi corazón y lo que yo he vivido. En ese momento, estando en una danza del sol, y yo no estaba danzando, estaba apoyando afuera, tengo una visión con el árbol de la vida, que es el árbol que está en el centro, y me dice, si realmente quieres completar todas tus partes, cuando vuelvas al sur, haz el camino del sur. Y vas a ver, por el nombre que te van a bautizar, vas a ver que tu esencia está en los dos extremos y en ninguno. Bueno, yo tuve esa visión directa, volví, acepté que me ingresara en el camino guaraní, cosa porque para mí no me faltaba nada ya con el camino que hacía, ¿no? O sea, un camino tan grande, tan vasto, que yo decía, ¿por qué dos? Yo con uno, ¿por qué otro? Ya estoy, me satisface, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó ahí? Y bueno, lo que pasó fue justamente que cuando me bautizan Rayo del Norte, y yo en el Camino Rojo era Águila del Sur. Pero yo no le dije nada a las personas que me estaban bautizando de las visiones que yo había tenido. Entonces era verdad, era de los extremos. Yo hacía el chiste de, bueno, los dos me quieren devolver al otro lado, ¿no? Ninguno quiere que me quede acá. Y caminando esas dos partes, termino encontrando cuál es mi esencia, que es justamente la unión de las dos partes. Logro unir esas dos partes dentro de mí, y ahí me transformo en custodio del fuego de la unión, que no es nada más ni nada menos que, además de unir algunas dimensiones y tener ciertas cosas en particular, es el fuego de la paz, ¿no? El fuego donde nos podemos reencontrar en círculo a no decir que hay una manera de hacer las cosas, sino a encontrar cuál es mi lugar, qué instrumento toco yo en esta sinfonía, ¿no? Cuál es mi lugar, y reconocer en la diferencia la diversidad y no algo que me amenaza. Vos con los guaraníes me contabas fuera del aire que estuviste en alguna comunidad del sur de Brasil, ¿correcto? Sí, en Curitiba. Y ahí tuviste tu aprendizaje o tu camino, ¿fue con alguien en particular o fue con un grupo de gente, de paisanos? Fue con varios paisanos uruguayos, como Caraíta Toagua, como Chaché Rendé, como Querechú, y el payé que sostenía todo es Abayú Potí, y su esposa... Ya me viene, si me escucha que me olvide el nombre. No importa, suele pasar. Entonces, estando con Abayú, fueron muchos años, ¿no? De idas y de venidas, viajes de él a Uruguay, trabajar con el maíz sagrado, los distintos colores, sembrando, entendiendo cómo es la relación, lo que la tierra devuelve según el rezo que uno pone, la relación con el petá, la relación con la yerba mate, y una tradición totalmente diferente a lo que era el Camino Rojo, que en realidad hace ceremonias como la búsqueda de visión, que es quieto y abajo de un árbol, y la ceremonia, el mismo tipo de ceremonia para el camino guaraní y el Ñanderecó es caminando sin cesar 5 días, ¿no? Y dices, wow, qué diferencia, una meditación totalmente en quietud y una meditación totalmente en movimiento. Y cómo las dos cosas llevan a lo mismo. Bien de los guaraníes el movimiento, ¿no? La búsqueda de la tierra sin mal, ¿no? Y sí, exactamente. Esos grandes migrantes de Sudamérica. Y lo que pasa es que si en la selva te quedas quieto, los jaguares te comen. Exactamente. ¿No? Entonces, pequeño detalle. Tiene que ver eso también, ¿no? Sí. Cada cosmovisión de un pueblo tiene que ver con el entorno de la naturaleza donde se crió, ¿no? Eso es muy rico. Y a la vez
hace qué pequeño que es nuestra conciencia humana en torno a esto, ¿no? Creemos que inventamos algo. La verdad ya fue toda dicha, lo difícil es llevarla a la vida, hacer la vida cotidiana. En los tiempos de la conquista eran los peores tiempos del mundo, y hoy la realidad te vende que lo que está ocurriendo aquí es el peor momento, el más difícil, que la corrupción, que imposible, pero no, siempre es igual. Esto siempre es igual. El desafío es el mismo, dejar de sobrevivir para pasar a ser feliz, poder reconocernos, poder llegar a la paz, porque es más difícil cuando estamos en guerra. Hoy supuestamente estamos en paz, pero la guerra sigue ocurriendo en los pueblos adentro de nosotros, queriendo declarar quién es el más rico, el más sabio, el más inteligente, y así seguimos divididos. No importa los colores de la piel, no importa las creencias. Tal cual. Vos me comentabas también que en Uruguay vos estás tomando contacto no solamente con gente charrúa que está en proceso de reconstrucción de sus comunidades y sus culturas, sino con guaraníes, que hay mucha gente guaraní, ¿no? Es decir, esto es a raíz del camino que vos iniciaste. Sí, claro. Sí. ¿Y cómo ves la presencia en Uruguay de los pueblos indígenas? Bueno, Uruguay es un pueblo que no se reconocía como indígena y sin embargo tiene mucha tradición, no solo por el mate, sino por la lengua. El che, el ta, son todos términos indígenas que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Ta es sí en guaraní, che es yo en guaraní, es no sé. Y cuando vos ves que las personas le preguntan a un jugador de fútbol, a un político, y lo meten en problemas, dice, y es no sé en guaraní. O sea, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No, primero es el espíritu. Y estas tierras reconocen a los hijos de la tierra de 7 generaciones o más para atrás, y el legado está acá, y cada vez que esa memoria se quiere levantar, está el dolor en el medio, de lo vivido y de lo no reconocido, pero detrás está la pureza también. Y a mí me gusta mucho la figura de Artigas, ¿no? Nosotros tenemos un espacio que se llama Purificación porque reconocemos lo que Artigas sí hizo en estos pueblos. Tenía sitiado Montevideo, para que no sepan, Artigas, criollo, protector de los pueblos libres, tiene sitiado Montevideo, le va a ganar la conquista a los españoles y decide darse cuenta que los criollos iban a ser clases sociales similares a lo que hacía España, pero en su propio beneficio, y se retira. Y cuando se retira, ese exilio se llama La Redota, pero se van miles de personas con él, indios, negros, zambos, de distintas religiones, españoles convertidos, que tenían distintos rituales, afros, indígenas de distintas etnias, blancos, criollos, a vivir en paz, a buscar un lugar, porque se dan cuenta que la paz no se conquista por la fuerza. Sí, señor. Me encanta que nombres Artigas, porque yo lo tengo a José Gervasio Artigas como uno de los grandes patriotas, sin duda, y de la primera época de estas tierras, ¿no? Sí. Que para mí hubo un momento entre el 1810 y el 1820 que fueron los verdaderos patriotas, y cuando nosotros, entre los cuales estaba Artigas, claro, con un paisano muy olvidado que es Andresito Guacurarí, obvio, ¿no? Por supuesto, pero bueno, que sabemos bien de quién se trata, que fue acá. Hemos dedicado un programa acá a Andresito, diciendo que fue uno de los primeros, uno de los únicos casos de gobernantes indígenas en estas tierras, ¿no? La tierra donde se hacía la búsqueda de visión durante 20 años, porque ahora nos movimos en un espacio de tierra, se llama Andresito porque él se presentó en el espíritu y dijo, esta tierra es apadrinada por mí. Bueno, maravilloso. ¿No? O sea, para que veas qué lugar lo tenemos. Fantástico. En nuestro corazón, bueno, ¿no? Coincidencia total, ¿no? Con Artigas y con... El señor de los caballos. Es claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño descanso así, Alejandro descansa. Es maravilloso lo que estamos hablando. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito del libro y de algunas otras cositas. Vamos a hacer un pequeño corte. Escuchamos un tema musical y seguimos. Escuchamos Native Funk por Burning Sky del CD Voces a través del cañón. Nos está escuchando el Orejiverde desde la 91.9 Mantra FM. 91.9 Mantra FM. Bueno, qué lindo esto que estamos hablando, qué linda la música, todo. Estamos en un momento muy particular. Bueno, la entrevista, Alejandro, es corta, pero intensa, pero así que vamos a saltar de un tema al otro. Dale. Vamos a saltar de Artigas, del gran patriota Artigas, a tu último libro. Vos sos autor de unos 6 libros. Este libro que tengo en mis manos se llama Yo me perdoné.
Y bueno, tiene acá una metáfora con estos canarios que me encantaron acá atrás de tu infancia, ¿no? Ujú. Bueno, ¿de qué va este libro, Alejandro? Este libro... yo me perdoné, pero me dijiste que no es sobre vos el libro, ¿no? No, se trata de que todos estamos adentro de un yo, que vivir duele, es la letra chica del contrato de la vida, y si no te das cuenta que es una gran historia de amor ser humano, y que tomás un dolor y que viniste acá a transformarlo en amor, a descubrir cuál era el sentido por el que estabas acá. La mitad de ti sabe por qué estás acá y la otra mitad está cargando dolor y se pregunta ¿para qué estoy acá si me voy a morir? A través de encontrar el sentido de los grandes dolores de tu vida, terminás de completarte. Yo me perdoné, se trata de que todos recibimos una gran injusticia, es distinta la historia de cómo llegó el dolor a cada uno, pero el dolor llega. ¿Qué hacer con él? Encontrar el sentido, lo que hay detrás del dolor, siempre es el más puro amor incondicional. Ahora, la injusticia no la hace el universo, la injusticia la hago yo cuando recibo todo ese dolor y no salgo a buscar el sentido. Y me quedo ahí cargándolo, creyendo que eso me va a hacer bien. El dolor, justamente por lo desagradable que es la manera que el universo nos dice, por ahí no. Abro una página y leo una frase. Dale. Agradeces, entre otras cosas, a los seres invisibles que trabajan al servicio de la vida. Uh-huh. ¿Quiénes son los seres invisibles? Qué difícil ponerles un... Acá hablamos mucho del mundo invisible porque los paisanos indígenas tienen todo, ¿viste la idea de realidad que ellos tienen? Sí, lo que pasa es que nosotros somos un ser multidimensional que nos Exacto. manejamos en un mínimo de 7 dimensiones y de las que somos conscientes con los ojos y los sentidos de 3. Me gustó que los pongas en el agradecimiento además, ¿no? Sí, Uruguay es puerta de ingreso al Urú en guaraní, no es río de los pájaros pintados. Urú es el reino de los duendes y de las hadas. Es un tipo de duende y un tipo de hada. ¿Es una palabra guaraní, Urú? Sí. Urú, claro. Uruguay es puerta de ingreso y Urú es ese tipo de duendes. Y es un tipo de ser, de reconocer que a través de la alegría podemos aprender todo y que cuando usamos la risa para escaparnos del dolor, cuidado que te lo van a mostrar enseguida, ¿no? Lo vas a ver acá. O sea, la risa tiene que ser pura y auténtica como la de un niño, no ingenua para esconder el dolor que yo tengo adentro. Entonces, cuando yo hablo de seres invisibles, estoy hablando desde los seres de la naturaleza que trabajan del otro lado hasta nuestros ancestros y de sangre y no de sangre directo. Al final somos todos hijos de la misma tierra. Ellos nos están dando una mano. Y también de seres que vienen desde las estrellas y más lejos, ¿no? Porque son tantos que decir... Coincidimos totalmente. Digamos, vos utilizaste una palabra, ya no recuerdo si fue acá en la charla o fuera del aire, me hablaste de reconciliación. Que es una palabra tremenda, reconciliación, ¿no? En una historia personal como la tuya, además, ¿no? Siendo hijo de desaparecidos, ¿cómo juega esa palabra en tu vida, ¿no? Y si tiene que ver con este libro también. Sí. Este libro pasa el aprendizaje y da las herramientas que yo aprendí a través de mi vida, pero no da consejos, da herramientas. Para mí no existe ley más sagrada que la libertad. Si el universo entero nos permite hacer con este cuerpito por un tiempito lo que queramos, ¿quién soy yo para decirle a los demás que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, o que están equivocados porque no hacen lo que ellos sienten? No, hagan lo que sienten. Al final todo lo que le hacemos a los demás nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Cuál? Te vas a dar cuenta de eso, que la última pregunta va a ser cuánto amor diste y cuánto amor pediste cuando lo necesitaste. No hay mucho más. Es eso frente a la luz universal. Y ahí vas a ver cuáles son los próximos pasos a seguir. Ahora, la reconciliación parte del lugar de que el ser humano no es un león. El ser humano puede reconocer los dones diferentes. No tenemos que competir por un lugar abajo del sol, como se nos enseña en la escuela, con ser abanderados de la bandera y hay un premio ganador, 3 escoltas. La competencia, ¿no? Y después 34 perdedores, que es el mensaje, que haya 34 perdedores. Entonces, la reconciliación es darnos cuenta que hay suficiente abundancia para todos, que la tierra todos los días nos besa los pies y que el sol todos los días nos da calor y junto con la luna nos da protección. Y partir desde ese lugar de hay suficiente espacio para todos. Bueno, a ver, ¿qué don tocas vos? ¿Cuál es tu instrumento? Bueno, yo voy a tocar el mío. Y que Vero toque el de ella y que Pato toque el de él. Y no es quien toca mejor, es siempre seguir afinando, porque como somos una comunidad humana, aunque nos reconozcamos desde el rechazo, cada vez que alguien encuentra su don, nos beneficia a todos los demás.
el don no es solo para mí. Yo no soy dueño de mi don es para todos. Está bien claro cuando escuchás a alguien cantar. Canta bello y sentís que podés cantar y te lo vas a guardar para vos. Exacto. Somos interdependientes, nos necesitamos. Nombraste a Vero y a Pato, bueno, para los oyentes, Pato Lambach y Verónica Podestá, que están acompañándonos en el estudio, compañeros de ruta de Alejandro, amigos de la casa. Bueno, ya estamos cerrando, Alejandro. Me imagino que debes tener, que has tenido y tenés muchos sueños, pero decime un sueño que tengas de aquí en adelante, que sea algo que te concite. Que realmente podamos reencontrarnos en otra manera de vivir. No tengo esperanzas de vivir en ella como algo hacia futuro, porque yo ya vivo en ella. Tengo un presente con mi esposa, mis hijos, mis hermanos, en el que vivo en un mundo sin competencia. O sea, donde yo sigo afinando mi instrumento desde adentro, esa es mi competencia, es conmigo mismo, es un juego. Y si vos me decís que yo quiero poner ese sueño porque quiero que podamos recibir cada vez mejor a los bebés que vienen detrás de nosotros, porque la vida no es para mí. Cuando vos te haces cargo de tu yo, como yo digo con yo me perdoné, al final lo único que encontrás es un gran nosotros. Y yo quiero dejar un mundo que reciba mejor a los bebés que llegan siempre puros y que la vida nos devuelve con toda esa confianza, para que podamos hacer algo mejor por esos bebés. Y cada vez que tomo una decisión en mi vida, en lo único que pienso es, ¿y cómo me van a ver las futuras generaciones si yo estoy decidiendo esto? Ahí me di cuenta que no tenía derecho a cargar dolor y que me tenía que hacer cargo de la felicidad en mi vida. Se llama Alejandro Korch, Elena, su último libro es Yo me perdoné, ya está en todas las librerías, pero lo que está fundamentalmente es su espíritu y su mensaje y este clima que tenemos ahora en el estudio. Gracias, Alejandro. No, gracias. Y no va a ser la primera vez acá, no. En el Orejiverde. En nuestro próximo programa del jueves 23 de junio vamos a hablar sobre el Año Nuevo Indígena. El inicio de un nuevo solsticio de invierno en el hemisferio sur es un día de celebración para muchos pueblos indígenas de esta parte del continente. Y vamos a cerrar con una frase que tiene que ver con la medicina ancestral, por lo que hoy hablamos. Pertenece a Franklin Columba, de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN del Ecuador, que dijo: el no estar en paz con uno mismo y con los que nos rodean genera alteraciones y afecta a nuestro entorno. La enfermedad es la falta de un equilibrio armonioso con todo y con todos. Hasta el jueves que viene. Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra FM. ...91.9... Vibración de la nueva conciencia.